Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un show más de Cabaret. Jueves 21 de agosto 2024, mire, se va rapidísimo el tiempo. Hoy justamente fue el último informe de gobierno a manos del alcalde provisional de Durango, Bonifacio Herrera, y estamos en vísperas de que Toño Ochoa tome posesión en su segundo mandato consecutivo. Hoy jueves 21 de agosto 2025. Pero mire, hay dos temas que voy a tratar el día de hoy con usted. El primero tiene que ver con, ya les debía un análisis a profundidad sobre lo que el INEGI presentó el 13 de agosto pasado a partir de la encuesta nacional de ingreso-gasto que refleja los avances que hemos tenido en los últimos años sobre pobreza multidimensional y pobreza extrema en México. Obviamente analizaremos algunos datos también que implican a Durango. Y en el otro tema de coyuntura que quiero analizar, a partir de los dislates discursivos del gobernador Esteban Villegas Villarreal, que está en vísperas de su tercer informe, a partir de estos dislates que ha cometido, un día sí, otro también, y que desafortunadamente han venido siguiendo a partir de los sucesos de la feria a la fecha, y sobre todo de la prensa oficiosa que realmente no ha hecho lo que le toca, analizar a profundidad y con crítica este tipo de dislates que obviamente tienen a Durango en un escenario de humor social negativo. Bueno, estos dos temas, el asunto que tiene que ver con los resultados de la pobreza en México, el tema de los dislates de Esteban Villegas en lo local, y mire, un tercero rapidísimo, que voy a analizar con la coyuntura nacional e internacional, los acuerdos a los que llegó Donald Trump con la OTAN y con Volodymyr Zelensky. Quédese conmigo, esto es el Cabaret y comenzamos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Mire, el estilo cabaretero no lo puedo dejar de lado. Y hoy quiero, con el análisis de la coyuntura nacional y local y haciéndole un homenaje, ya lo sabía usted, con humor, con sorna, con crítica política, a partir de los trazos de los moneros, que ahí están geniales, los moneros nacionales, internacionales incluso y locales. Quiero comenzar con este cartón de Monero Hernández en la jornada, interesantísimo, coyuntural, porque esta semana fue la última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Norma Piña y sus secuaces. Ahí lo tiene usted en pantalla. Y Monero Hernández lo titula Para variar. Un último intento de descarrilar la reforma judicial. Dice por ahí Ortiz Mena, bueno, ahorita no ubico bien el nombre de este personaje que está ahí acompañando a Norma Piña, y dice, por lo pronto ya tramitamos un amparo. Dice Norma Piña, la historia nos juzgará, con unos ojos llorosos. Este martes 25 de agosto, hay que decirlo, se llevó a cabo la última sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la conocíamos, con Norma Piña y sus secuaces. Aquí, en la sesión, se analizaron diversas impugnaciones, hay que decirlo, diversas impugnaciones presentadas contra la elección de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero, ¿qué cree? En todos los casos se propuso desechar los juicios. Es decir, se reunieron su última sesión y desecharon todos los juicios. La presidenta Norma Piña señaló, y leo textualmente lo que dijo Norma Piña, al levantar esta sesión culmina un ciclo fundamental en de la vida pública mexicana que inició hace poco más de 30 años. La historia juzgará a quienes hemos juzgado. Con esta sesión, los 11 ministros de la Suprema Corte concluyen su mandato, hay que decirlo, apúntelo usted bien, dando paso a la nueva Corte que comenzará funciones el 1 de septiembre, encabezada por Hugo Aguilar. En esta nueva Corte, solo para recordarle a usted, ahí está Norma Piña que dice que la historia nos juzgará. Dice, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz serán ratificadas y los cargos restantes serán ocupados por María Estela Ríos, Giovanni Azael Figueroa, Irving Espinosa, Arístides Rodrigo Guerrero y Sara Irene Herrerías. Interesante el reto, vamos a ver qué sucede.
Pero ahí está el cartonazo de Monero Hernández, en donde, para variar, intentaron, con Reyes Mondragón y la oposición y amparos de la sociedad civil, echar para abajo todavía el relevo y las últimas sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Norma Piña. Cartón número 2, también de Monero Hernández. Quiero traer con usted y analizar rápidamente lo que fue el título de ese cartón, que es El Caído. El Caído, al menos ya en la reunión que se celebró el 18 de agosto en la Casa Blanca entre Volodymyr Zelensky, los líderes de la OTAN, y Donald Trump, que déjeme decirle que interesante los mensajes visuales que se mandaron. Obviamente ya no lo humilló Trump a Zelensky. Zelensky, en los 3 primeros párrafos de saludo, iba bien vestido y además le dio 3 veces las gracias a Donald Trump. Y los líderes europeos, ahorita va a ver usted una imagen, pero ¿qué quiero rescatar de aprovechando este cartón de Monero Hernández? El presidente Donald Trump se reunió el lunes 18 de agosto de 2025 en la Casa Blanca con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y con líderes europeos en un esfuerzo cordial, con manita de puerco, pero poco definitivo para poner fin a la guerra de Rusia con Ucrania. Ahorita vamos a recordar que previamente se reunió Putin con Donald Trump en Alaska, en una sesión en donde le tendió una alfombra roja. Gran parte de la reunión de Zelensky y los líderes europeos se centró en las garantías de seguridad que las naciones europeas y Estados Unidos proporcionarían a Ucrania si Zelensky aceptaba un acuerdo para poner fin a los combates. Fíjese usted bien, interesantísimo, ¿eh? Trump también habló con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en vivo en esa sesión, para empezar a preparar una posible reunión directa entre Zelensky y el dirigente ruso, con la connivencia de los líderes europeos, aunque no estaba claro cuándo o incluso si tal sesión se produciría. Le reitero a usted y tome nota, esta vez no hubo altercados del tipo de los que pusieron fin a una visita anterior de Zelensky a la Casa Blanca. No lo humilló, no hubo un show televisivo, inclusive debo decir que Trump se comportó, pero todos los participantes parecieron estar de acuerdo con su plan para organizar conversaciones directas entre Zelensky y Putin mientras se resuelven otras cuestiones, como la naturaleza exacta de las garantías de seguridad para Ucrania y qué territorio, de haberlo, Ucrania podría estar dispuesta a ceder. Déjeme decirle, y ahí le encargo a mi máster que ponga una fotografía en donde está Zelensky y Trump. Vea lo curioso del panorama, ya no es una reunión agresiva, ya no es una exhibida a Volodymyr Zelensky, pero lo que hay detrás es, ya tienes que ceder, ya no resistas, y Putin y Donald Trump, que ahorita voy allá, acaban de pactar que se van a respetar los territorios. Putin seguramente no va a meterse entre Israel y Palestina, ni los intereses de Estados Unidos, incluido lo de Irán recientemente, pero también Putin quiere garantías de que incluso Crimea, que se anexó en 2014, y toda la franja del Donbass, que es producto de esta invasión actual, se queden en Rusia. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Y obviamente los temerosos líderes europeos, ahorita los va a ver usted en la siguiente fotografía que le pido a mi máster, una foto en donde paradójicamente deja muchos mensajes. Analícela usted, los tiene formaditos enfrente de él como dueño y señor del escenario, en la Casa Blanca, en la oficina oval, ni más ni menos que los principales líderes europeos, ¿no? Incluido Emmanuel Macron, incluido Friedrich Merz, incluida la presidenta de la Unión Europea. Interesante el mensaje. 3 días después de que Trump diera a Putin una bienvenida literalmente con alfombra roja en su reunión de Alaska y abandonara varias posiciones clave que había fijado de antemano, acuérdense que Trump había amenazado con incluso atacar a Putin, presidió un debate con los aliados, debate es decir mucho, con los aliados tradicionales de Estados Unidos, en el que los participantes recalcaron en gran medida los puntos en común. ¿Cuáles puntos en común? Si los forzó ya incluso a subir el porcentaje de recursos públicos que cada país de la OTAN va a aumentar 5% para comprar armamento. ¿De dónde cree usted? De Estados Unidos. Y a no meterse ni a inscribir a Ucrania dentro de la OTAN y a no meterse en el conflicto entre la OTAN y Putin, para dejarle a Putin ya el territorio que ya tiene hasta hoy,
Y esto me recuerda el acuerdo del año 1938 que fue previo al inicio de las hostilidades en la Segunda Guerra Mundial, en donde Hitler avanzó en los Sudetes de Checoslovaquia y bueno, lo dejaron, firmaron un acuerdo y le dijeron hasta aquí Hitler, ya no avances más. Bueno, pues las garantías que hoy pide Ucrania y la OTAN es que ya Putin se resista a avanzar más allá de donde ya ahorita tiene invadida Ucrania. Algunas diferencias se abrieron paso y déjeme leerle textualmente que quien participó ahí, el canciller alemán Friedrich Merz, abogó por restablecer un alto al fuego antes de proseguir con las negociaciones con Rusia, pero incluso en la llamada que hubo en vivo ahí con Putin no se acordó eso. Pero Trump lo rechazó, ¿no? Los mandó a volar. Y el presidente de Francia, posteriormente, después de la reunión, Emmanuel Macron dijo, se mostró escéptico sobre la buena fe de las negociaciones de Putin. No estoy convencido de que el presidente Putin también quiera la paz. Lo que pasa es que Putin no es que quiera la paz, es que quiere territorio. Esto dijo Emmanuel Macron a los periodistas en una conferencia de prensa. Interesantísimo. Le voy a pedir a mi máster que ponga una foto, que también es emblemática, de lo que sucedió el sábado previo a estas reuniones con la OTAN y con Zelensky. Es una foto que dice mucho, muchísimo, desde cómo recibe a Putin, cómo lo recibe en Alaska, un territorio que Estados Unidos compró a Rusia, era un territorio ruso, y esta foto emblemática con alfombra roja y caravana, por así decirlo. ¿Qué debo decir y qué hay que apuntar sobre esta reunión? El presidente Donald Trump dijo que acordó con su homólogo ruso durante las conversaciones en Alaska que la guerra en Ucrania terminará con el intercambio de territorios. Para que lo escuchen bien. Terminará con el intercambio de territorios y algún tipo de garantía de seguridad de parte de Estados Unidos, que obviamente la va a hablar con Putin. Cuando Sean Hannity de Fox News le preguntó sobre concesiones territoriales que darían a Rusia tierras que no tenía previamente y posibles garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania, Trump dijo que fue un punto de acuerdo con Vladimir Putin. Para que usted vea quiénes están negociando. Y Putin fue recibido con fanfarrias incluso. ¿Qué contestó Donald Trump textualmente al periodista de Fox News? Dice, bueno, creo que esos son puntos que negociamos y son puntos en los que en gran medida hemos acordado, dijo. De hecho, creo que estamos de acuerdo en mucho. Puedo decirte, la reunión fue cordial, pero además muy jugosa para Donald Trump y Vladimir Putin. Llamó a Putin un tipo fuerte y muy duro. Qué curioso, ¿no? Trump usa esas palabras para autovangloriarse él mismo, pero dijo que la reunión fue positiva. Ahí está usted. Con esto cierro este análisis global con los cartones y estas imágenes que dicen mucho más que 1000 palabras. Interesante porque lo que hemos visto a partir de la llegada de Donald Trump es este acercamiento entre Rusia y Estados Unidos, bloques hegemónicos, que además le sirve a Donald Trump, y debo decirlo claramente, a romper el triunvirato que se estaba formando entre China, Rusia y la India, y los BRICS. Entonces tiene un aliado, lo va a respetar, va a concederle que se anexione, como en 2014 Crimea, la franja del Donbass y que termine la guerra. Vamos a ver qué garantías ofrece. 3 acuerdos yo destaco y mire, aquí los apunté. No cederá a Rusia territorio, incluido Crimea, que se anexionó en 2014. Número 2, la OTAN y Ucrania quieren garantías de que ya no avanzará más Rusia. Quiero ver que se den esas garantías. Para eso está Donald Trump en medio. Y mire usted, 3, pierde Ucrania y pierde la OTAN. Y Trump está de testigo. Básicamente, Trump actuando como enlace y vínculo entre Putin y la OTAN, acaban de tirar por la borda todos los esfuerzos que habían hecho Biden, la OTAN, Francia, Inglaterra, es decir, Reino Unido, Alemania, por incluso invitar a Ucrania a ser miembro de la OTAN. Eso no va a suceder. Ahí tiene usted, esas son mis conclusiones de este análisis geopolítico y vamos a una pausa, no se vaya y continuamos, le adelanto, con un recuento de los dislates verbales y de acciones de nuestro gobernador previo a su tercer informe. No se vaya, volvemos.
El Trump belicoso y agresivo contra México se desinfló. El caso es que posponer nuevamente la amenaza de imponer aranceles a México por castigo debido al narcotráfico es una enorme y nueva derrota para Donald Trump. El problema no estaba en la aplicación de aranceles, sino en los mensajes agresivos que llegaron a rozar con amenazas de invasión militar estadounidense a México, sobre todo para destruir las posesiones territoriales, delictivas y políticas de los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano. La prioridad del presidente Trump con la amenaza de 30% de aranceles de castigo se localizaba justamente y de manera prioritaria en el tema de seguridad en sus tres variantes. El primero, el contrabando de fentanilo que sigue entrando a Estados Unidos desde México. El segundo, la producción de esa droga en laboratorios mexicanos que no han sido desmantelados. Pero ahí es donde la Casa Blanca se espantó de los efectos que pudieran provocar en México esos aranceles y en el territorio interno de Estados Unidos. Esto en el entendido de que todos los sobresaltos de su vecino del sur obligan al cruce ilegal de desempleados hacia Estados Unidos y aún quedándose en México serían foco de inestabilidad y violencia. El Trump belicoso, guerrerista, intervencionista y sobre todo agresivo contra México se desinfló el jueves 31 de julio al decidir posponer por 90 días más el 30% de aranceles de castigo a México sin que hubiera cumplido México ninguna de las exigencias de su carta del 11 de julio pasado. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esta es una colaboración exclusiva para Urus Media. Gracias por continuar en sintonía del Cabaret en este jueves 21 de agosto 2025. Mire, antes de continuar, como siempre, también agradecerle a quien está sintonizándome en vivo a través de Facebook y de otras plataformas. La verdad, le agradezco como siempre a Nati, a Natalia, Marielena Plantillas. Saludos, Marielena, un abrazo y gracias por estar al pie del cañón. Omar Mata Valadez, saludos, muy buen programa, gracias Omar. Excelente descripción, muy buena síntesis de la situación general y acciones del conflicto y los diferentes intereses entre las naciones y sus líderes. Básicamente se están repartiendo Ucrania, Omar y la gente que me escucha. La verdad, hay que decirlo claramente. Están resurgiendo dos países imperialistas y a Donald Trump le apetece y le urge que para que Putin no se meta en los BRICS y no aliente a China y también lo deje a él hacer lo propio con los países latinoamericanos, con Israel, con México, para que no haya conflictos, pues estos dos países imperialistas están tomando ese tipo de decisiones, lamentablemente. Y ya vimos, insisto, cómo forzó a la OTAN a incrementar el gasto militar en 5% de su presupuesto, siendo él el proveedor de aviones y armamento de alta sofisticación. Pero mire, gracias a Emanuel también, gracias a Víctor, al jefe Pechu que hace posible la transmisión de este programa. Le mando un caluroso abrazo y un saludo, jefe Pechu. Le mando un saludo a Mario Uribe, al equipo de la diputada Delia Enríquez Herrera, Sergio López, a todos ellos, a Uciel, a todo el equipo, le mando un fuerte abrazo, que andan chambeadores como siempre. Y mire, continuando con el tema, quiero hacer, la idea era analizar la coyuntura rápidamente de lo local, porque estamos previo al informe de gobierno, pero la coyuntura no me deja dejar el tema de lado y poner puntos diéresis sobre asuntos que son realmente relevantes. No quería dejar de lado y lo iba a sintetizar con algunos cartones, pero mire usted, tuve que hacer un recuento porque en las últimas 4 semanas, incluida desde la feria a la fecha, que estamos en vísperas del informe, han sucedido una serie de sucesos y yo le llamaría dislates, tanto del Ejecutivo Estatal como de algunos de sus principales colaboradores u operadores políticos, porque al final de cuentas no dejan de ser, lamentablemente, actores de segundo pelo, de tercer nivel, porque no tienen capacidad de resolución, no han mostrado talante de ser verdaderos representantes en las áreas del Poder Ejecutivo que tanto necesita Durango para emerger como una potencia o como el gigante que dice que Esteban quiere de Durango. Pues bueno, le pediría a mi equipo que expanda una imagen en sus pantallas para dar un seguimiento. Quiero hacer un seguimiento puntual de estos sucesos para luego culminar con un análisis breve.
A partir de la Feria Nacional Villista y una serie de desafortunados acontecimientos en Durango, número uno, yo pondré ahí, porque esto es vigente, cadena nacional. Hoy está en los principales diarios a nivel nacional el tema de la CATEM en La Laguna y el reclamo de trabajadores, empresarios, comerciantes, agricultores en La Laguna por extorsiones de la CATEM en connivencia con la delincuencia organizada. Terrible lo que está sucediendo ahí. Hacen ver un creciente ambiente ríspido y de pésimo humor social en general. Y estos temas le están reventando a nivel nacional al gobernador. Es decir, las pancartas muy descriptivas lo acusan de incluso ser un factor que obstaculiza y que piden la intervención de Omar García Harfuch y de la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Acusan de ser un obstáculo y parte de esta situación al propio gobernador del estado. Vamos a ver qué sucede. Número 2, yo pondré otro evento aquí, la narrativa que han querido o han intentado posicionar, primero al tratar de vendernos que la Feria Nacional Villista fue la mejor de la historia. Acuérdense que amanecimos el lunes posterior a la feria, que fue la mejor de la historia. Y luego, hay que decirlo, fueron opacos, poco transparentes respecto a sus costos y a las ganancias. No han dicho ni pío. Y sobre todo a partir de el elevado registro de los contratos con los que se les pagaron a los artistas que fueron contratados. Segundo evento. Número 3. Luego se inventaron que durante los primeros 6 meses del año llegaron 3.700 millones de dólares de inversión extranjera directa, lo cual es falso. No hay registro, al menos en el primer trimestre 2025, de ningún dólar que haya ingresado nuevo a Durango por concepto de inversión extranjera directa. Falso. Y lo han promovido diputados, lo han promovido sus principales funcionarios públicos, lo ha promovido la prensa oficiosa que lamentablemente se dedican a publicar solo el boletín institucional y a no indagar. En cuarto lugar, yo pondría otro dislate que me parece también un síntoma del perfil de los funcionarios que están alrededor de Esteban, ¿no? La secretaria del Trabajo del Estado de Durango, Berenice Morales, argumentando la semana pasada, viernes, sábado, de manera irresponsable, y habla de una gran ingenuidad de su parte. Seguro le mandaron decir, lea esto y hay que le vaya bien. Lo que argumentó es que las cifras del IMSS están desfasadas, sí, que mienten, y que en realidad se han generado 28,000 empleos en Durango en lo que va del año 2025 y además bien remunerados. Yo creo que las cifras del IMSS desmienten tajantemente cualquier dicho de este tipo por parte de la secretaria, pero ojo, el problema no es el mensajero ni el mensaje, es quien lo manda a decir. Entonces hay que tener cuidado. Escuchemos a la Canirac, escuchemos a la CEMIC, incluso hasta el Consejo Coordinador Empresarial, que era hermanita de compañía del gobernador y que hoy ya está incluso levantando la voz, Coparmex, Canaco. ¿Qué dicen al respecto? Los hoteleros. ¿Hay crecimiento económico? ¿Hay generación de empleos? Se lo dejo ahí. Quinto punto. Se ha pospuesto 3 veces la licitación de la construcción de la presa Tunal 2 y por lo menos habrá una nueva licitación, afortunadamente. Parece ser que habrá una cuarta oportunidad con la cual existe la esperanza todavía de que la obra sea ejecutada por empresarios o un consorcio de empresarios de Durango. Ojalá así sea, y la verdad sería muy bueno para Durango, que incluso si no la ganara un empresario, un conglomerado duranguense, quedara en manos de empresarios duranguenses. Nos hace mucha falta que a partir de la inversión en infraestructura de esta naturaleza se comience a mover la economía a través de los presupuestos. Y hay que decirlo, totalmente pagada con recursos federales. Recursos totalmente que provienen de la federación y que aunque el gobernador insiste en que, aunque sean solo de la federación, son recursos de todos los ciudadanos y de todos los mexicanos, me parece que ha intentado de mil maneras, incluso su tercer informe de gobierno va a ser en el lugar en donde van a comenzar la obra ya una vez que se apruebe, me parece que es hacer caravana con sombrero ajeno y no reconocer
hasta hoy el gran papel fundamental de lo que representan los recursos federales, sobre todo para paliar las dificultades, sobre todo presupuestales, que tiene Durango, no solamente con Esteban, sino desde el sexenio de Aispuro a la fecha. Es decir, casi 9 años de una paupérrima administración pública de los recursos fiscales. Se lo dejo ahí. Punto número 6, haciendo este recuento. Le sigue la banal explicación del promocional. Nace un gigante, ¿sí?, por parte del gobernador, que en realidad padece de abulia institucional, ya lo he dicho mucho, y falta de resultados. Número 7, los problemas de inseguridad que se vienen acumulando poco a poco, increciendo, no solamente en La Laguna, no solamente en algunos municipios, también en la capital. No hay que dejar de lado eso. Y número 8, poniendo aderezo a estas situaciones, ni más ni menos que la tarde de ayer, de pronto surge como desde la chistera, como una caja china, la aprehensión de Carlos Segovia, Carlos N., que ocupó interinamente la alcaldía de Durango un breve periodo en la gestión de José Ramón Enríquez, cuando éste intentó reelegirse, y se señala como presunto delincuente por estafar a cientos de personas ofreciéndoles multiplicar su dinero a partir de altos rendimientos. Mire, qué bueno, porque es en realidad, Carlos Segovia estaba ligado a esta red de personajes clave del sexenio aispurista y de ese trienio en donde Enríquez gobernó. Estamos hablando del 18 al el 17 al 22 aproximadamente, cuando el equipo de generales de Durango, Carlos Lazo, su dueño, trajo una serie de inversiones y promovieron a través de personajes clave como Carlos Segovia, que además era funcionario público. Ahí sí hay otros personajes que a través de ellos se tejió una red para captar dinero de sus, en algunos casos incluso de sus patrimonios, con la promesa de regresarles jugosos rendimientos. Bueno, ya sabemos lo que pasó con Carlos Lazo, ya sabemos que está detenido en Estados Unidos, no por lo que pasó en México ni en Guadalajara, concretamente en Guadalajara, en Chihuahua y en Durango, no por lo que pasó y la estafa que hubo a través de su empresa financiera de apuestas, sino porque quebró y quedó mal con 2 equipos profesionales, uno de la Liga de Básquetbol Norteamericana y otro de la NFL, y está detenido por fraude en Estados Unidos. Entonces, Carlos Segovia está ligado ahí. Qué bueno que lo detienen, es una gran noticia, pero pues le urgía también cambiar la narrativa al gobernador de manera que ya haga algo bien. Y esto lo sumo al anuncio reiterativo que hace el titular de la Secretaría del Fiscal Anticorrupción, Noel Díaz, que ahí de paso vuelve a subir la ficha roja con la cual pretenden traer de nuevo a Durango al huidizo del Totoy, el secretario de Finanzas de Aispuro. Curioso, ¿no? Me parece que les urge cambiar de narrativa y dar un campanazo, y me parece que no es que sea un chivo expiatorio como tal, pero me parece que es una caja china. Qué bueno que agarraron a Carlos Segovia. Ahora, ojalá que regrese la lana a miles de gente que estafó, incluida la pérdida de su patrimonio. Pido la siguiente lámina solamente para que usted vea el contexto que se está viendo en La Laguna de desesperación, de manotazos sobre la mesa y de auxilio. El día de ayer y hoy salieron publicados sendos desplegados a nivel nacional en La Jornada, En Proceso, y otros medios de comunicación nacionales ya lo están retomando. La Laguna unida contra la extorsión. Y básicamente lo principal de este desplegado, los sectores productivos de la comarca lagunera de Durango no aguantan más. Campesinos, ganaderos, transportistas, comerciantes, avicultores, agricultores, engordadores de ganado, prestadores de servicio y trabajadores independientes denunciamos con firmeza que continúan las extorsiones y cobros ilegales, ¿no?, que siguen amenazando la economía regional a manos de operadores vinculados a la organización sindical CATEM y grupos del crimen organizado. Y hay que decirlo, ya hay incluso amenazas fuertes que pesan sobre el tema de inseguridad. Y al respecto, para ir cerrando también, quiero mostrarle un par de cartones de mi querido amigo Alfonso Canomá, que no lo incluí en el bloque número 1, pero sí quiero que usted vea este par de cartones, y le pido a mi equipo que lo ponga. Nace un organillero, ¿no?, tristemente para nuestro estado,
porque ese es como se está viendo el gobernador, con un equipo muy mediocre y con un talante también muy mediocre. Renace Durango, ¿no? Véalo usted, ¿no? Tercer informe, rumbo al tercer informe. Y ahí pone un changuito que acompaña al organillero, mi querido Alfonso Canomá, y engañifas. Segundo cartón de Canomá, bebe leche. Interesante y duro. Dice, ¿dónde va el abismo y dónde está el hoyo? El cráter. Desarrollo económico. Y mire usted cómo empieza el bebe leche. Arrogancia, mala comunicación, represión, inversión, empleos, mentiras, trato. Porque además todavía fuera alguien educado, alguien que aspire confianza, alguien que en determinado momento se ve que está haciendo el esfuerzo, pero no. Trato, obras, cero obras y un ego del tamaño de ese cráter que ahí está dibujado sin fin ni fondo. Ahí tiene usted. Y con esto cierro pido la caminera del día de hoy, que usted la va a ver ahí descrita. La caminera la recupero. Obviamente la caminera es un dicho muy mordaz. Y dice, nace un gigante. El que mucho explica se complica. El que mucho aclara algo esconde. ¿Verdad, patroncito? Y con esto cierro. No se vayan a ofender mis amigos comunicadores, que la verdad hicieron una genuflexión terrible frente al gobernador esta semana. Y dice lo siguiente: las focas aplaudidoras de Durango sin pudor no solo reproducen obscenamente un boletín de autoadulación que debe señalarse y ocuparnos y preocuparnos. Los mismos que han acusado un día sí y otro también a López Obrador de dictador, de autoritario y de coartar la libertad de prensa. Hay quienes lo nombran el dictador de Macuspana y que a partir de su mañanera coartaba la libertad de expresión desde su mañanera. Esos mismos aquí le aplauden a Esteban Villegas y es para Ripley. Para Ripley. Y no solamente se solazan describiendo a un déspota que se comporta como un pequeño dictador, ¿no? Adjetivos como el gobernador más poderoso. Esteban, el gobernador que acumula gran poder. El líder empoderado que va a rescatar al PRI y hacer que Durango renazca. Bueno, todas esas cosas las he leído, y si usted le quita a Esteban Villegas y pone López Obrador, esos mismos que le decían dictador a López Obrador, aquí le aplauden a Esteban. Qué bajo nivel de crítica y de conciencia ciudadana de parte de la mayoría de los medios de comunicación, no todos. Qué espectáculo tan lamentable es atestiguar el triste papel de un líder sin equipo, con colaboradores de adorno, dóciles y pusilánimes, sin capacidad ni siquiera para opinar en sus respectivas áreas de gestión. Nace un gigante. El que mucho explica, se complica. El que mucho aclara, algo esconde. ¿Verdad, patroncito? Vamos a un corte y regresamos. El Trump belicoso y agresivo contra México se desinfló. El caso es que posponer nuevamente la amenaza de imponer aranceles a México por castigo debido al narcotráfico es una enorme y nueva derrota para Donald Trump. El problema no estaba en la aplicación de aranceles, sino en los mensajes agresivos que llegaron a rozar con amenazas de invasión militar estadounidense a México, sobre todo para destruir las posesiones territoriales, delictivas y políticas de los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano. La prioridad del presidente Trump con la amenaza de 30% de aranceles de castigo se localizaba justamente
rápidamente y de manera prioritaria en el tema de seguridad en sus tres variantes. El primero, el contrabando de fentanilo que sigue entrando a Estados Unidos desde México. El segundo, la producción de esa droga en laboratorios mexicanos que no han sido desmantelados. Pero ahí es donde la Casa Blanca se espantó de los efectos que pudieran provocar en México esos aranceles y en el territorio interno de Estados Unidos. Esto en el entendido de que todos los sobresaltos de su vecino del sur obligan al cruce ilegal de desempleados hacia Estados Unidos y aún quedándose en México serían foco de inestabilidad y violencia. El Trump belicoso, guerrerista, intervencionista y sobre todo agresivo contra México se desinfló el jueves 31 de julio al decidir posponer por 90 días más el 30% de aranceles de castigo a México sin que hubiera cumplido México ninguna de las exigencias de su carta del 11 de julio pasado. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esta es una colaboración exclusiva para Urus Media. Estoy de regreso, queridos amigos. Gracias por estar en sintonía y permanecer al tanto de los análisis que hacemos aquí en el Cabaret. Y mire, les invito a seguirme en todas las plataformas: YouTube, TikTok, Instagram, lo que es Facebook, que es donde ahorita estamos transmitiendo en vivo. Síganme, por favor, denle like, debatan, repliquen, compartan la información. Y si hay algo que debamos corregir, con gusto los atendemos. Y mire, aquí contesto algunos mensajes. Dice Maris Magdalena: el sábado en Canal 10 tratarán y probarán la cantidad de empleos que dicen hay. Pues quiero ver cómo los prueban, porque los registros del IMSS están al cierre de julio 2025, o sea, hace menos de 21 días. Y debo decir que la cifra de empleos de enero-julio son 1,500, poquito más de 1,500. Solo en mayo perdimos casi 3,000 y en junio perdimos 900 empleos. Entonces me parece que es una mentira y una falacia esto que nos quieren vender como que ya llegaron inversiones, cuando ni siquiera ha llegado un solo dólar, un solo peso de inversión nueva extranjera desde el año 2024. Ya no digamos Marilena Plantillas: inventando cifras y crear conformismo. El problema es, mire, el problema es que nos mienten y creen que difundiendo una nota repetida 1000 veces, aunque sea mentira, no la vamos a creer, ¿no? María del Carmen Reyes: permítame agregar que el gobierno estatal es un gobierno de despejismos. Buenas tardes, María del Carmen. Leo todo tu mensaje. Dice Leo: qué atrasada de noticias anda Piña. Hace tiempo que juzgamos al mal proceder del Poder Judicial. Que alguien le avise que por eso se votó por la reforma. Ni siquiera tuvieron la decencia de retirarse con dignidad. Es totalmente de acuerdo, pero mira, es que María del Carmen, están intentando, hasta el último minuto, intentaron descarrilar con amparos y desde la sociedad civil y, bueno, de mil maneras, cuando la realidad también les pegó sobre la mesa, ¿no? En la cara. El caso de Miranda Wallace, el caso de Israel Vallarta, el caso de JJ Lemus, es decir, muchos, miles de casos de lo absurdo del funcionamiento del Poder Judicial, que obviamente, hay que decirlo, fue producto, esa configuración, de un golpe técnico también que hizo Zedillo en 1995. Si tanto se quejan de los acordeones y de que hubo una sobrerepresentación, que eso hizo ilegal constitucionalmente reformar la Constitución para derrocar al Poder Judicial como estaba, pues me parece que son gritos de ahogado y estoy completamente de acuerdo contigo. Permite agregar que el gobierno estatal es un gobierno de espejismos. Claro, Omar Mata, excelente descripción, ya lo había leído Omar, Maris Magdalena, Marilena Plantillas, por ahí a Benito Flores, a la gente de J&B y la Colonia Valle del Sur, a Osmar Candia, que tengo pendiente, Osmar, contigo una grabación y un análisis de tus asuntos. Pero miren, quiero concentrarme rápidamente en este último bloque acerca del tema principal de este programa, que tiene que ver con los resultados de pobreza, que han sido alentadores y han mostrado, a pesar de la oposición y a pesar de las críticas a López Obrador, han demostrado que la orientación del gobierno a partir del 2018 y los cambios que se gestaron a nivel presupuestal para incidir en el bolsillo de los ciudadanos, no es gratuito que las mayorías le hayan refrendado el poder a Claudia Sheinbaum. Y me parece que a Claudia le va a tocar
hacer los ajustes necesarios que se requieren para consolidar el proyecto, que déjeme decirle que no tiene nada que ver con el tema del comunismo, no tiene nada que ver con el tema del socialismo, sino reequilibrar, reorganizar la hacienda pública de manera que el recurso llegue lo más íntegro posible a las familias, y una de las formas es a través de la política social. Solo abro paréntesis, le recuerdo a la gente que el modelo de Salinas de Gortari, a pesar de que brutalmente fue una apertura que se culminó con el Tratado de Libre Comercio, su política social, el liberalismo social que él denominó, fue el programa Solidaridad. Bueno, pues ese programa es muy parecido, no quiero decir que sea una copia, pero es muy parecido a la forma en que está operando Bienestar con becas directas. La diferencia es que en aquel entonces se hacían obras directas. Aquí le llega directo el dinero a los ciudadanos y sobre todo a los de escasos recursos. Y mire, para no hacer más preámbulo, quiero pedirle a mi equipo que ponga la primer pantalla que quiero que vean ahí en sus plataformas. Es el porcentaje de la población en pobreza multidimensional y pobreza extrema. Usted puede ver la pobreza total, que es la línea que está por encima de color negro oscuro, y puede ver la pobreza extrema reflejada en una línea más tenue abajo en gris, y las cifras las estoy plasmando desde el año 1992, cuando el INEGI comenzó a generar esta estadística. Si usted se puede atestiguar que de 1992 al 2006, prácticamente 2008, fue el último, digamos, el tramo en donde el INEGI se hizo cargo de la encuesta y de presentar los resultados de la encuesta ingreso-gasto. A partir del 2008 se creó el Coneval, y el Coneval desapareció en 2021-2022 por el tema de la reestructuración. Bueno, el año pasado desapareció el Coneval por el tema de la reestructura que se hizo precisamente para reorganizar el INEGI. El INEGI vuelve a armar esta encuesta, vuelve a armar el análisis de estos datos con la metodología Coneval, y esto es lo que nos arroja. La tasa de pobreza multidimensional, la línea oscura que está en la parte superior, la que considera el ingreso y a otras 6 dimensiones sociales como acceso a la salud, a educación, alimentación, vivienda, ¿sí?, servicios de salud, ¿no?, se redujo de 41.9% en 2018, de 41.9 en 2018 a 29.6 en 2024, una reducción, una caída de más de 12 puntos porcentuales. Esto es una hazaña que en menos de 6 años se haya logrado. Sobre todo porque veníamos, si usted ve la estadística, como en 1992 la población en pobreza multidimensional era del 53% de los habitantes del país. Y luego se incrementa en el 96, 69.0% después de la crisis de el 94-95, el error de diciembre entre Salinas y Zedillo. Y viene una reducción paulatina, pero siempre nos lo quisieron vender como una política sistemática que iba avanzando. Pues sí, pero se quedaron en los 40%. Y fíjese cómo de 41.9 en 2018 a 29.6 se redujo la pobreza en 2024. Esto en números, ¿qué significa? La pobreza multidimensional pasó de 51 millones de personas pobres a 38.5 millones. De 51.9 a 38.5 millones. Lo cual quiere decir que más de 13 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional entre el 2018 y el 2024. Interesante. Otro dato, la pobreza extrema multidimensional, que es la que usted ve en la línea de abajo de color gris, se redujo de 7.0% en el 18 a 5.3% en 2024, una disminución de más de 14 puntos en solo 6 años. Y estamos hablando que lo interesante, lo que representa una reducción de 9.1 a 7.0 millones de personas entre 2022 y 2024. Si estamos hablando de 9.1 a 7.0 millones de personas, 2 millones de personas en pobreza extrema que salen de ese nivel. Interesante, ¿no? Como que no lo quieren dimensionar la oposición y no le dan crédito al tema de las políticas laborales, ¿sí?,
incluido que hoy ya nuestros repartidores en plataformas digitales que andan en motocicleta, en bicicleta o en vehículo estén ya con posibilidades de asegurarse, incluido que las personas que ayudan en el hogar puedan ser susceptibles de ser aseguradas, incluido las leyes que combatieron y nulificaron el outsourcing y la facturación que se hacía tramposamente para evadir los derechos sobre los gente que esté trabajando formalmente, incluido el aumento al salario mínimo. Me parece que ha sido un logro gigantesco. La oposición solamente considera que las remesas son las que contribuyen a que la pobreza se disminuya, y yo no digo que no contribuyan las remesas, pero lo que le acabo de decir, las políticas laborales y el aumento del salario mínimo ha sido determinante. Gráfica número 6, si no me equivoco, el porcentaje de la población, y le pido que le expanda a mi equipo, con carencias sociales básicas, que aquí está el debate, vamos a abrirlo. Son 6 carencias básicas las que mide la pobreza multidimensional, y para que tú seas un pobre extremo debes de carecer de 3. Bueno, pues vamos a comenzar de izquierda a derecha, y los años que están ahí son 18, color azul, luego naranja 2020, luego verde 2022 y azul claro 2024. Esos son los 4 años que están medidos ahí, y que vamos a comenzar con la carencia social, el rezago educativo. Vea cómo se mantiene estable, 2018 19%, y se redujo poco, pero se redujo a 18.6 en 2024. No hubo problema. Viene sin acceso a la salud, me parece que es donde más pendientes hay y retos y oportunidades para Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque no se ha consolidado lo que fue en principio el INSABI, lo que hoy es el IMSS Bienestar, y lo que fue en su momento el Seguro Popular para Vicente Fox, o el programa Sin Hambre de Cedesol que desplegó Peña Nieto. El tema de no acceder a la salud está en 34.2%, que se redujo solo del 2022 al 2024 de 39.1 a 34.2. Sin embargo, en el 2018 teníamos 16.2% de personas que tenían acceso a la salud. Hoy de 16.2 se incrementó, casi se duplica, 34.2. Ese es, por eso lo tengo en un recuadro, uno de los grandes pendientes que tiene mucho que ver con la implementación y el éxito del IMSS Bienestar, el tema de las medicinas y los hospitales. Que por cierto, Durango no se ha incluido, no ha firmado ese convenio. Luego viene la carencia de seguridad social, a la baja. En 2018 eran 53.5% de personas sin seguridad social, que esto es parte de las reformas laborales, y hoy tenemos 48.2% gente que está sin seguridad social. El combate a la informalidad laboral sigue pendiente también, sin embargo se ve una reducción. Vivienda de baja calidad, en 2018 estaba el 11% de la ciudadanía, hoy es 7.9%, casi 4 puntos porcentuales. Luego viene vivienda sin servicios, en el 2018 teníamos 19.6% de personas, hoy tenemos 14.1%, una reducción importante, casi 6 puntos porcentuales. Y falta de alimentación, que es ahí donde hemos dado un batacazo también importante, de 22.2 personas que padecían falta de alimentación, hoy se redujo a 14.4%. Esto yo lo sintetizo de la siguiente manera. Usted, en época de pandemia, donde más se cuestionó a López Obrador por el tema del lo que percibía la iniciativa privada como un nulo apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero que se apoyó directamente al empleo, al trabajador, y las becas del bienestar a las personas de la tercera edad, a las madres solteras, a las personas con discapacidad. Bueno, déjeme decirle que post pandemia, a la fecha, el consumo de nuestras familias se ha mantenido estable, incluso en algunas capas se ha incrementado por las becas. Insisto, las políticas sociales han logrado que usted vea desde la tienda de la esquina, la miscelánea de la colonia, hasta las tiendas de conveniencia y las tiendas de autoservicio, con almacenes que no han padecido escasez, ni saqueos, ni falta de alimentos básicos. Entonces es interesante este tema. Insisto ahí nada más, la única carencia que aumentó fue la de acceso a los servicios de salud, pero ese es parte del gran reto que tiene Claudia Sheinbaum de consolidar el tema del IMSS Bienestar. Siguiente lámina, rápidamente quiero pasar a ella porque analizar
cómo a nivel nacional se despliega también la pobreza multidimensional con buenos resultados, y aquí nada más hay que acotar que la parte norte de nuestro país, los estados más ricos, más prósperos, lideran en bienestar, y el sureste pues, sigue siendo el más rezagado. Usted puede ver en la tabla que usted está en sus pantallas, está organizada del municipio o de la entidad más pobre a la menos pobre. Y ahí usted puede ver que los primeros 10 estados más pobres, o los primeros 3 estados más pobres, son Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Le sigue Veracruz. Chiapas con 66.0% de población en pobreza multidimensional. Estamos hablando de 3.866.000 habitantes. Guerrero con 58.1% de su población en pobreza, para registrar 2.092.000 habitantes. El promedio nacional es de 29.6%. Un 30% de habitantes en pobreza multidimensional. Durango aparece en el lugar 15. A media tabla. Hay mucho que hacer. Nuestra zona indígena, nuestra zona en donde hay más marginación, hay que ponerle atención. Sin embargo, ha registrado buenos números. No estamos entre los más pobres, pero estamos en el lugar 15. Y registramos 27.9, alrededor de 529.000 personas, poco más de medio millón de personas, de habitantes en pobreza multidimensional. ¿Qué debo destacar? Básicamente, programas sociales, las becas y el aumento del salario mínimo y reformas laborales son las clave de este resultado de este periodo. Se fortalece el consumo. Así, el dato nacional en pobreza multinacional: sur rezagado, el norte más próspero. ¿Quiénes lideran? Baja California Sur y Nuevo León y Coahuila, ¿no? Los estados menos pobres o más prósperos. Siguiente lámina, que marca la pobreza extrema. La pobreza extrema, ya le dije, es aquellos estados que registran más de tres o más carencias. Lidera el sur, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz. Otra vez, en el sur se mantiene, en el contexto de pobreza extrema, el comportamiento es muy similar a la pobreza multidimensional, pero hay una acotación que tenemos que hacer para la pobreza extrema en entidades prósperas. No se comporta igual, no podemos generalizar que el norte no es pobre extremo. Y fíjese, por el contrario, Baja California, Nuevo León y Aguascalientes, en ese orden, mostraron los porcentajes de menor pobreza extrema, 0.4, 0.5 y 0.6% respectivamente. Durango, con 4.3% de personas en pobreza extrema, poco más de 82.000, ocupa la posición 13 a nivel nacional. Estamos 3 lugares por debajo de la media, obviamente. En pobreza multidimensional estamos en el lugar 15, en esta pobreza extrema estamos en el lugar 13. Ojo ahí, porque estamos hablando de 4.3 habitantes de Durango para hacer 82.000 en situación de pobreza extrema. Estados como San Luis Potosí, Chihuahua, Guanajuato o la propia Ciudad de México muestran rezago en pobreza extrema en algunas zonas bien definidas, sobre todo por la geografía. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la delegación Magdalena Contreras, que tiene una amplia capa de población indígena. En el caso de San Luis Potosí, la zona de la Huasteca Potosina, que colinda con Tamaulipas, una zona inaccesible, también zona indígena. En el caso de Chihuahua, pues no le voy a decir a usted, la zona de Huachochi, Krill, la zona Tarahumara. Y en el caso de Guanajuato también, zonas que colindan con Michoacán, Jalisco, que son zonas serranas de habitantes indígenas, ¿no? Básicamente. Sigo con una gráfica, la número 9, que es una manera distinta de mostrarle la información. Es la misma información que vio usted en la tabla, ordenada también de manera de mayor pobreza a menor pobreza, y ahí aparecen Chiapas, Guerrero, Oaxaca liderando. Pero ¿qué le destaco de esta lámina? Entre 2018 y 2024, la reducción de la pobreza en el país fue real y significativa. En todos los casos y bajo todas las definiciones posibles, no cabe duda de que hoy tenemos las menores tasas de pobreza en el país desde que tenemos registros oficiales. Y le mostré ya que desde 1992 el INEGI comenzó con este análisis de pobreza. Y la política social siempre se enfocó a abatir la pobreza extrema y la pobreza multidimensional. La reducción de la pobreza entre 2018 y 2024
fue a un ritmo cercano, fíjese bien este número, destáquelo, 200,000 personas pobres menos por mes. 200,000 personas pobres por mes. 182,000 en la medida multidimensional y 219,000 en la medida por ingresos. Esto contrasta radicalmente con lo observado entre 2006 y 2018. 2006 y 2018. Cuando los pobres por ingresos se incrementaron en 15 millones, usted sabe que nos han querido vender que entre 2006, la época de Felipe Calderón y Peña Nieto, nos han querido vender que hubo combate a la pobreza y reducción de pobreza extrema. Pues bueno, se incrementaron 15 millones. Es decir, a un ritmo superior a 100,000 personas pobres, más pobres por mes. Interesante dato, ¿no? Finalmente, gráfica número 10, que esta gráfica muestra en esta dimensión la tabla de pobreza extrema. ¿Qué puedo destacar? Fíjese ahí un recuadro a su izquierda, en la parte inferior izquierda. La reducción de la pobreza fue generalizada a lo largo de todo el país. Las tasas de pobreza multidimensional y por ingresos disminuyeron en las 32 entidades federativas. Es un hecho. La pobreza extrema multidimensional ha sido prácticamente erradicada en 3 entidades del país. Ese es el recuadro que usted ve en el extremo izquierdo inferior. 13 entidades cuya pobreza multidimensional ya fue erradicada. Estas entidades tienen ahora una tasa de pobreza extrema inferior al 2%. Por eso es ese recuadro. Estamos hablando de Ciudad de México, Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Baja California Sur, Querétaro, Colima, Coahuila, Aguascalientes, Nuevo León y Baja California. Durango ya aparece en la media, insisto, en el lugar 13 con 4.3%. Todavía hay mucho que hacer ahí. Sin embargo, ¿qué debo destacar? Que las entidades que ya se encontraban en esta situación en el 2018 eran Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro. Esas eran las 8 entidades que ya estaban con una mínima pobreza multidimensional. A estas entidades ahora se suman Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. 5 entidades más para sumar hoy en día 13 entidades prácticamente con cero pobreza multidimensional o inferior al 2%. Interesante dato. Con eso quiero que se quede y con eso quiero que analice estos datos. Yo obviamente le agradezco que me haya atendido este día, interesante, sobre todo por la crítica que hicimos en lo local, por el recuento que hicimos de los equilibrios internacionales, pero me interesaba hacer más a profundidad este análisis de pobreza extrema. Gracias nuevamente a Nati, a Marilena Plantillas, a Omar Mata, María del Carmen Reyes, Maris Magdalena, Marilena Plantillas, gracias por estar siempre ahí en el pie del cañón. Rolando Coronado, mi querido Rolis, un abrazo. No sé si sigas por ahí en Cancún, la colonia Cancún. Un abrazo desde aquí del cabaret para mi querido Rolis. Asimismo a Manuel, a Mario Uribe, a mis compas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a la maestra Olga Centeno, a la maestra Lupita Saavedra, con mucho cariño desde aquí les mando un abrazo. Ya dije a Mario Uribe, Manuel, a Sergio López y a todo el equipo que trabaja, por cierto, con la diputada Adela Enríquez Herrera. Por hoy me despido, le agradezco el favor de su atención, tome nota y estemos al pendiente, haga debate, comparta, dele like y debátame ahí en redes sociales. Yo le agradezco que haya atendido este programa y nos vemos la próxima semana.